se llama el título, la oración es realidad. Bueno, hay quienes consideran que la oración pues es un buen ejercicio. Pero podríamos decir que la oración es un buen ejercicio, pues es lo que la mente humana, ¿verdad?, nos dice. Pero ¿qué nos diría la mente de Dios? ¿Qué creen que nos diría la mente de Dios? Alguien que me diga. Así es. Así es. Entonces, nuestra mente humana pues puede decir que es un ejercicio, ¿verdad? Pero la mente de Dios dice que es una comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Como lo decía la hermana, es una comunión con Dios. Lo que nosotros tenemos con Dios. Vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 9. Y aquí hay un ejemplo claro, ¿verdad?, de la oración. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos reconociendo a quién, a nuestro Padre, ¿verdad?, que está en los cielos. Estamos reconociendo quién es Él. Luego dice en el 10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. De igual manera estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que venga primero su reino a nuestra vida, que se establezca su reino y se haga su voluntad. Luego dice en el 11, Mateo 6:11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y bueno, también reconocemos que Él es el que da el alimento. Reconocemos, ¿verdad?, que de Él viene nuestro alimento cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, dice que perdonamos a nuestros deudores. También nos da un mandato, ¿verdad?, que perdonemos, así como también Él perdona nuestros pecados, nuestras deudas. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces, aquí vemos claramente cómo la oración es una comunión, ¿verdad? Es una comunicación, es una relación que tenemos con Dios. Y vemos que entonces no es solo un buen ejercicio, ¿verdad?, como la mente humana llega a pensar, sino que es una comunión con nuestro Dios. Y no va más allá, o no es una cuestión emocional solamente y psicológica, ¿no? Y se llega a pensar que la mente humana llega a pensar pues que esto no llega a alcanzar al nivel de una realidad, la oración. Se cree que no alcanza el nivel de una realidad, o sea, que no es real, ¿no? Que todo está basado pues en una mente, pues natural. Y sí, para la mente natural, para el no regenerado, ¿verdad?, es eso. Ok. Pero para nosotros, para los que hemos sido regenerados, para los nacidos de nuevo, es una realidad, ¿verdad? Es una realidad. La oración es tan real que murió y resucitó.
¿Para cuántos Dios es una realidad? ¿Verdad? Es una realidad por el hecho de que Él es veraz. Y quienes hemos nacido de nuevo sabemos que es una verdad contundente, de que vive, ¿verdad? De que vive. Por su Espíritu Santo lo sabemos, ¿verdad? A través de su palabra. Y vamos a ver ahí a Juan, el libro de Juan 19, versículo 35, por favor. Del 35 al 37. Alguien que lo lea, por favor, con voz fuerte. Sí, esta parte de Juan nos habla de la muerte, de la crucifixión, de la muerte. Si ustedes revisan el capítulo 19, nos habla precisamente de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Juan estamos viendo que él dice, y el que lo vio da testimonio, o sea, dan testimonio porque lo vieron, ¿verdad? Y su testimonio es verdadero. Y dice, y él sabe que dice verdad, para que ustedes también crean. Vemos que a través de esa muerte y esa resurrección, nuestro Señor Jesucristo pues se hace realidad, se hace verdad en nosotros. Ahora, regresando a lo que decíamos al principio, si fuera un solo ejercicio la oración, pues entonces, si es así, ¿para qué orar? La pregunta sería, pues, ¿para qué orar? Si solo fuera un ejercicio, ¿verdad? La oración. ¿Para qué oraríamos? Algo que podemos ejercitar nada más, pero no tendría un sentido, ¿se dan cuenta? A diferencia de una relación con Dios. Entonces, no tendría sentido estar reunidos aquí, no tendría sentido. No obstante, ¿cómo puede ser irreal la oración si sus resultados son tan reales? Es una pregunta. ¿Cómo puede ser irreal la oración si sus resultados son tan reales? Lo hemos visto en la vida de los que pues hemos sido nacidos, ¿verdad? Regenerados por su gracia y misericordia. ¿Cómo lo vemos? Bueno, hay varias partes en la Escritura, y no solo en la Escritura, en nuestra propia vida. Tú puedes darte cuenta, ¿verdad? De que la oración realmente es una realidad y es una comunión y trae una respuesta. Vamos a ver ahí a Juan, capítulo 1, del 47 al 50. No solo le pasó a Natanael, ¿verdad? Sino nos ha pasado a cada uno de nosotros. Y ahí en Juan 1, 47 dice, cuando Jesús vio ¿a quién? A Natanael, ¿verdad? Que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Quién dijo eso de Natanael? Jesús, ¿verdad? Jesús, que conocía los pensamientos, la condición de las personas. Y en el 48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿tú eres el hijo de quién? De Dios. Tú eres el rey de Israel.
¿Qué había pasado en ese momento? ¿Cómo es que Natanael afirma, ¿verdad? Porque dijo, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Se le había sido revelado, ¿verdad? Se le había sido revelado el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hay cosas, esas cosas mayores pues son su gracia, su perdón, su misericordia, ¿verdad? Y vemos cómo entonces Dios se le manifestó, se le reveló, se le mostró. A través de una relación que empezaba, porque Natanael no, a simple vista no lo conocía. Sabemos que ahí Jesús se presentaba de una manera pues física, ¿no? Pero Jesús sí lo conocía a él, ¿verdad? Y que cuando él empieza ahí a acercarse por medio de Felipe, no sabemos que es el plan de Dios, ¿verdad? A través de las personas. Es cuando entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros, no? Que nos exponemos a la palabra de Dios y nos hace vernos, ¿no? Y como aquí le pasó, ¿no? A Natanael, ay, pues ¿de dónde me conoces? O sea, esa palabra que oímos, decimos, bueno, ¿y de dónde sabe que eso es lo que me está pasando? O me identifico con eso, ¿verdad? Entonces, pues es Dios quien nos conoce, ¿verdad? Y Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él nos da y nos muestra también quién es Él. Aquí vemos que más que nada quería mostrarle quién era Él, o sea, Jesús, a Él. Se quiso mostrar en su vida. Pero también Dios nos da conforme a nuestra necesidad. ¿Cuántas mujeres hoy recibieron de parte de Dios? Yo creo que todas, ¿verdad? Recibimos de parte de Dios y también Dios nos da. Pero sabemos que aquí era que se reveló Jesús a la vida. Y no solo a Él, ¿verdad? A cada uno de nosotros se ha revelado Dios. Se ha dado a conocer a través de acercarnos, de una comunión, de una relación. La oración cambia vidas y transforma las cosas, entendiendo que está dentro de la voluntad de Dios. Una mera ilusión o la autosugestión mental pues no es capaz de operar los cambios increíbles que opera la oración de poder, ¿o sí? Hice una pregunta, ¿o sí? ¿Sí puede haber cambios en la autosugestión mental? A ver, ¿cómo sí pero no? Sí pero no es correcto. Ok, tendríamos que entonces definir a qué cambios nos referimos, ¿verdad? Sí, porque si nos hablamos de, cuando la escritura nos habla de cambios o de cambio de vida, es un cambio de vida totalmente. Cambios increíbles se está refiriendo a un cambio total de vida en nuestro interior. Ajá. La pregunta es, ¿la autosugestión, la ilusión, puede hacerlo en nuestra vida? Bueno, hay unos que dicen que sí y otros dicen que no, y los veo tan convencidos, tan con convicción. Entonces, vámonos, ¿qué les parece a lo que la palabra nos dice, verdad? Porque aquí sí podríamos pensar de acuerdo a la mejor a lo que nosotros hemos experimentado. A lo mejor hay cosas que aún podemos experimentar, pero podríamos estar errados. Entonces, vámonos a lo que Dios nos dice, ¿verdad? ¿Qué Dios dice? Si puede haber cambios a través de los métodos humanos o puede haber cambios solamente a través de la oración de poder, ¿no? Que es lo que nos está hablando aquí. Pero miren, por más de que yo me mentalice,
de dejar de mentir si no tengo la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Por su palabra aplicada a mi vida, pues no puedo. ¿O sí? Ahora hablamos, acuérdense, los cambios que habla el Señor son internos, ¿no? Y tienen que ver con el pecado. Y el pecado, pues no se quita por mentalizarnos, ¿verdad? O por tener una ayuda psicológica. Ahora, solamente el Espíritu Santo, hermanos, por su palabra, y nosotros aplicándola, es como podemos nosotros ser totalmente limpiados, cambiados. Esto es un reconocer mi pecado, o sea, reconocer el mentir, el pecar, reconocer que mentir es pecado y que Cristo quita, ¿sí? Él quita totalmente, Él borra totalmente, el pecado. Y me pide que con su palabra, pues yo la obedezca, ¿verdad? Deje esa vana manera de vivir, y por la fe y la obediencia, entonces yo lo hago. ¿Y se dan cuenta cómo Dios trabaja en el interior del hombre? De lo contrario, pues no veré la gracia para cambiar mi vida. Entonces es algo que hace el Espíritu Santo por su palabra. ¿Sí se dan cuenta? No lo puede hacer un método humano o el autosugestionarme en algo, ¿no? En decir, no, sí puedo. Y a lo mejor sí puedes en ese momento que estás así. Pero ¿qué pasaría después de un mes, 2 meses, un año? Pues ya se te olvidó, ¿no? Nuestra mente es limitada, ¿no? Nuestra mente es limitada, es olvidadiza, hay cosas que no logramos nosotros retener, ni mucho menos cambiar. El único que puede cambiar nuestra vida, pues, es nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz, haber arrepentidonos, creído, ¿verdad? Y entonces caminar en obediencia, porque acuérdense que tiene la otra parte, ¿no? Caminar en obediencia. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado ayuda en otras cosas, ¿no? Como superación personal o otras disciplinas deportivas, tratando de cambiar lo externo y no lo interno? Esto no quiere decir que no hagamos ejercicio, ¿verdad? Pero no nos debemos de apoyar en los cambios externos, porque esos los hace cualquiera, ¿sí? Los cambios externos cualquiera podemos hacerlos, pero el cambio interno, ese es solamente nuestro Dios, que cambia la naturaleza, ¿verdad? Pecadora por la naturaleza espiritual o divina que viene de Él. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es bien diferente el método humano al método de Dios. Bueno, que en realidad podríamos decir que es un método, pero es Él, es su vida misma, es Él mismo, sí, es la palabra viviente, palabra de vida. O sea, podríamos, ¿no?, decir lo que su palabra nos muestra, y pues es muy amplio el ver a Dios en todo esto, más que nosotros como humanos, ¿no? Cualquier cristiano sabe por experiencia propia que cuando ora todo va mejor, ¿sí o no? Y cuando no lo hace, ¿qué ve o qué pasa? Sí, o sea, cuando oramos todo va mejor, ¿o no les pasa eso? Sí, ¿no? No, digo, si oramos y no pasa nada mejor, pues bueno, entonces depende con qué ojos estamos viendo las cosas también, ¿verdad? Si los estoy viendo con mi mente humana, pues ¿qué creen? Que a mis ojos digo, no, oro y no veo nada mejor que esté pasando. ¿Por qué? Porque mi mente humana, acuérdense, siempre va a ver y va a querer ver lo que es mejor para mí.
Pero cuando Dios hace, lo hace primeramente en su voluntad de Él y para el bien de todo lo que rodea. Y a veces esa parte, cuando no la vemos, pues entonces decimos no, mejor no me está yendo, ¿verdad? Una mente natural, pero cuando nosotros hemos sido ya regenerados, nos damos cuenta que ya no vemos así, que ahora vemos de otra manera. ¿Y cuál es la otra manera? Pues como Él mira, no como yo miro, ¿verdad? Sino como Él mira. Y como Él mira, pues lo mejor para mí es lo que Él dice que es mejor para mí, ¿sí o no? Así me deje a lo mejor en una situación donde para mí es dolorosa, para mí es difícil, o sea, una situación que me aflige, ¿no? Que sufro, pero será mejor. Si Él lo dice, sí es mejor, ¿verdad? Porque Él nos conoce. Y bueno, cuando no lo hacemos, pues nos damos cuenta. ¿Cuántos se han dado cuenta de que nos hace falta? ¿No? Eso es lo que pasa cuando no oramos, cuando no lo hacemos. Vemos la necesidad, la falta ¿sí? de Él en nuestra vida, de reflejarlo a Él, de mostrarlo a Él, ¿sí? Porque nos damos cuenta que nos vemos más nosotros o vemos más esa parte carnal, ¿verdad? Que siempre tenemos esa lucha con la carne, ¿verdad? Si no observamos nuestro tiempo de oración, o si no tenemos un tiempo de oración, digamos, quieto por la mañana, posiblemente, dice, tendremos que soportar una hora inquieta por la noche. ¿Qué querrá decirnos esto? Pues es una realidad, ¿no? Porque muchas veces nuestras vidas están inquietas, pero por una razón, ¿verdad? Que muchas veces esa relación con Dios, pues no la estamos teniendo. Podemos decir que sí, pero el cómo estoy, el cómo me dirijo o me expreso o hablo o hago, muestra pues mi condición, mi falta de relación con Dios o verdaderamente esa comunión con Dios que tengo. Por eso, hermanos, la oración es una realidad. La oración es una realidad en nuestras vidas cuando hemos sido regenerados por su gracia, ¿sí? La oración, ya habíamos visto o estamos viendo que también trae respuesta conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, no podemos desvalorizar ni dejar a un lado, aunque muchas veces, ¿cuántos reconocemos que hemos hecho a un lado por otras cosas y lo hemos dejado al último? Y a veces eso nos ha traído consecuencias, ¿no? Nos ha traído situaciones o decisiones que tomamos y vemos que paulatinamente, porque no, las cosas no suceden de la noche a la mañana, ¿o sí? ¿No? Paulatinamente vamos viendo la consecuencia, ¿sí? De esas decisiones que estamos tomando, pues sin la comunión con Dios. Ahora, dentro de esto, yo creo que hoy Dios en las peticiones también Dios va a confirmarnos un poquito más, porque efectivamente necesitamos tener una actitud sincera con Dios. Y vamos a orar, ponte de pie, vamos a orar reconociendo que la oración es una realidad de nuestra vida. Es lo que hoy ha hablado el Señor,
Las enseñanzas son cortas, concretas, para que se quede ese mensaje en nuestro corazón y sobre todo pues pongamos por obra, ¿verdad? Como hijos obedientes, nosotros pongamos por obra lo que nos está hablando el Señor y vamos a orar reconociendo. Padre, te damos gracias en